Hola, bienvenidos a todos a este podcast que se llama Al lado siempre. Este podcast nace como un proyecto por parte de los trabajadores sociales en formación de la Universidad Mayor para la Fundación Colombiana para las Enfermedades Huérfanas, FUNCOLEF. El propósito de este podcast es visibilizar el impacto que tienen las enfermedades huérfanas en las familias y los cuidadores pues, de los pacientes. Para este episodio, que se titula Cuando la vida cambia, tenemos algunos invitados. Tenemos a Justin y a Carolina, que son trabajadores sociales en formación de la Universidad Mayor. Yo también soy una de esas trabajadoras sociales en formación, pero en este caso tendré el rol de moderadora. Y tenemos también al profesor Luis Giovanni Rodríguez, quien nos va a estar acompañando también desde sus saberes como profesional y desde su experiencia también. Para iniciar, vamos a iniciar con una pregunta que abre bastante el espacio y es ¿qué efectos trae la presencia de una enfermedad huérfana en las familias? No sé quién quiera iniciar. Digamos que ya habiendo como realizado todo un proceso de interpelación hacia estas familias, ¿no? Y como básicamente cómo se dan las crisis y las situaciones en estas familias, se podría decir que genera un impacto enorme como a muchas escalas y a muchos niveles dentro de las familias, ¿no? En ese aspecto como que se destaca, por ejemplo, a lo socioemocional, como emocionalmente que dos padres que, por ejemplo, no están bien económicamente descubran que su hijo tiene una enfermedad huérfana y que realmente ahora en adelante las cosas van a ser mucho más complejas debido a las complicaciones que tiene esta enfermedad y que conlleva tener, pues, básicamente esta condición de una enfermedad huérfana, ¿no? No sé si, Caro, quieres opinar de pronto algo más. Pues pienso que realmente es muy importante el impacto en una familia, ya que el cambio de roles se ve pues efectivamente de una u otra forma, ¿no? Independientemente, siempre va a haber alguien que va a estar ahí como a cargo, que va a estar como cuidador principal, funcional, y de una u otra forma quiere decir dejar a un lado un poco nuestra vida para poder enfatizar nuestra vida en cuanto al paciente, en cuanto a la persona que está atravesando pues esta situación, ¿no? Entonces me parece que con todo lo que hemos visto hemos podido observar cómo esos roles realmente se ven cambiados en esa dinámica familiar cuando ocurre esta clase de impactos. Sí, hay unos temas importantes y es que pues, los cambios al interior de las relaciones de las familias se observan inicialmente como desde lo individual, partiendo un poco de, digamos, como de la autopercepción y digamos como de la autoestima entre la familia que se esté constituyendo, genera, digamos, unos impactos también como de conflictos internos frente a ese proyecto de vida que se constituye cuando hay una familia. Entonces, cuando hay una familia, lo que puedo decir muy claramente, lo que uno menos espera es que pues haya un ser querido vaya a llegar con una enfermedad o con alguna digamos situación concreta que va a cambiar todo, porque hay digamos una idealización frente al tema del concepto de familia. De esa red vincular, digamos, esa relación de pareja y una primera digamos fractura y es como hay algo malo aquí, claro. Algo malo en mí como mujer o algo malo en mí como hombre, algo no está funcionando. Y también depende, digamos, a partir, digamos, como esa primera ruptura, también hay unos elementos que van a constituir también y que rompen con ese proyecto familiar. Ya, digamos, al interior de la familia, también dependiendo del tipo, de la tipología de familias, uno logra observar también esos impactos. Si es una familia, digamos, nuclear y, digamos, es el primogénito, pues eso puede terminar, digamos, unos cambios mucho más, digamos, notorios y que pueden, digamos, también romper con ese proyecto de vida que se tenía en familia. Y también, digamos, con esa familia extensa hay también como una desconexión en algunos casos, porque pues al tratarse también de una anomalía o de una enfermedad de la que poco se sabe, poco se conoce, que es nueva, que es reciente, sumado al hecho, digamos, de la expectativa del proyecto de vida que se fractura, pues se hace que de cierta manera, digamos, parte de la familia puede, digamos, alejarse o, digamos, desprenderse de esa red, digamos, extensa que hay en las familias y que va a tener también un impacto también de esa red de apoyo primaria que se supone debería tener. Y a nivel comunitario pues también uno podría tener unas afectaciones porque esa familia termina un poco aislándose en el marco de lo que vos decías claramente, de ese cuidado, de volcar toda esa atención, de volver digamos todo desde la búsqueda de solventar esos medios económicos para atender a ese vínculo, a ese miembro de la familia que es en últimas quien requiere todo el cuidado, desconociendo un poco también los roles comunitarios
y la comunidad también empieza, en algunos casos puede ser una red de apoyo importante, en otros esa red puede, digamos, también ser digamos, una red de riesgo, porque también se desconoce y si hay un contexto, digamos, no claro, pues digamos que también se empieza a sojuzgar ese rol de esa familia nueva que está atravesando por esa situación. Entonces uno diría que esas afectaciones también van como desde esa mirada un poco bioecosistémica en la que se pone en tela de juicio ese concepto grande de familia, que digamos a la luz de una enfermedad o una situación rara como es estas enfermedades huérfanas, pues hacen que digamos se genere digamos un malestar de sí con el contexto familiar. Como lo comentan nuestros invitados, es esencial entender que la familia es un sistema. Entonces, por más de que tal vez solo sea una la persona que sea afectada por la enfermedad huérfana, igual esto conlleva a la transformación que hemos venido hablando. Se transforman los roles que hay en la familia, se transforma el proyecto de vida. Entonces, por ejemplo, digamos que ambos padres eran los que traían tal vez el sustento económico al hogar y ya es cuando deciden, bueno, ¿quién se va a quedar en la casa con nuestro hijo? O quién va a ir a trabajar, o nos quedamos los dos, a quién le pedimos ayuda, a quién necesitamos. Y es muy complejo y es un tema que también requiere de mucho apoyo de la familia, que la familia se una mucho, porque no es algo fácil de afrontar, como lo decía Justin, no es algo que llegue como con aviso, sino que llega y cuando llega estás y tienes que enfrentarlo. Entonces es importante entender desde todos estos desafíos que trae también y que conlleva la presencia de una enfermedad huérfana dentro de una familia. Con esto pues surge otra pregunta y es, ¿qué desafíos son los que encontramos en estas familias y en los cuidadores que pues cuentan con esta presencia de una enfermedad huérfana? Digamos que respecto a lo que tú mencionabas de que básicamente se observa a la familia como algo sistémico, y también algo que rescató mucho que el profesor dijo es que no recuerdo muy bien el término que usaste, biopsicosocial, como que las afectaciones y los afrontamientos que hay dentro de la familia para dar respuesta a esta solución como que generan un impacto en sí mismo, no solamente como dentro de la familia, sino también fuera, ¿no? Ahí es como cuando se entra ya a hablar de las dificultades, y es que muchas veces se aíslan por completo. Entonces el centro de atención pasa a ser la persona con la discapacidad, y ellos, debido a ese centro de atención por parte de la persona, comienzan a perder sus redes de apoyo. Yo no sé si podemos... Aparte de lo que estás hablando, que es muy importante en cuanto a lo primero del afrontamiento como tal, porque no es fácil de pronto conocer el diagnóstico, saber cómo manejarlo, cómo afrontarlo. También me parece muy importante que los desafíos alrededor de la misma familia, la misma persona, como es el sistema de salud, como es ese tipo de relaciones, todo eso son como esos momentos tan duros y tan difíciles que me he dado cuenta que son difíciles de atravesar por la misma familia, ¿no? Entonces ya de un desafío entonces pasa a ser otro, y cada vez la familia como que va teniendo que estar superando diferentes retos, ¿no? Para poder lograr como llevar ese equilibrio en la dinámica familiar y todo eso. Sí, tú, Carolina, tocas y yo siento que son elementos importantes. Tomando un poco el concepto que vos hablabas, Linda, de que la familia entendida como un sistema. Es un sistema dentro de un gran mesosistema desde esa perspectiva biopsicosocial, donde ese mesosistema, pues digamos, está el Estado. Y ese Estado tiene que ver un poco con lo que vos decías frente al tema del sistema de salud. Entonces, en el sistema de salud, pues digamos, hay una serie de barreras para la sociedad que, digamos, estamos en una condición, digamos, donde no tenemos que enfrentarnos a este tipo de problemas de salud pública o enfermedades raras o enfermedades, digamos que lo hablábamos hace un momento, el solo hecho del concepto de enfermedad huérfana ya asigna, digamos, a las familias frente a de que su red social de apoyo es totalmente, digamos, nula, es casi que solitaria. Entonces, en esa relación de macrosistema y demás, el Estado, digamos que uno de los primeros desafíos es enfrentarse a ese aparataje institucional, al tema de la EPS, al aseguramiento, digamos, a lo que eso implica, las citas médicas, a lo que implica, digamos, eso que está en MIPRES, el bajo costo, a todo el tema de las rutas de atenciones, donde estas enfermedades sí se han avanzado algunos elementos, pero hay algunas que no tienen, digamos, unos elementos claros desde la respuesta institucional, que hacen que la familia pues se encuentre en lugar de un apoyo desde el Estado, una pared, una barrera. Y sumado a eso, pues digamos, también esa acción interinstitucional, porque pues no solamente está salud, también está
cómo está esa otra red de apoyo. Y esa otra red de apoyos de las políticas sociales pues también ponen un poco de tensión porque las políticas sociales están pensadas desde una lógica de focalizar y a veces segmentar a la familia. Entonces la familia, para poder acceder a cierto tipo de respuestas institucionales desde la política social, tiene que de cierta manera, pues digamos, poner en tela de juicios la dignidad propia de la familia, su proyecto, y entonces para poder acceder a ciertos programas tienen que cumplir ciertos criterios de focalización, y a veces estas enfermedades raras pues son tan extrañas y tienen un nivel de complejidad que no lo logran. ¿Por qué? Porque a veces también hay familias que no necesariamente atraviesan por una situación socioeconómica difícil que les dificulta también entrar a esas redes de apoyo, a esas redes socioinstitucionales. Entonces digamos que ese es un elemento claro. Algo también es el tema del estigma, digamos la discriminación social frente a hablar de una enfermedad rara. Hablar de una enfermedad rara pues es hablar de un riesgo, y hablar de un riesgo es hablar de algo que no se tiene bajo control y que se desconoce. Entonces, al ser desconocido, la familia y la persona que es afectada por esa enfermedad empieza a subir de un señalamiento. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, un elemento claro. El mismo señalamiento como hay enfermedad huérfana ya de por sí causa como un estigma, ¿no? Como de que, digamos, una familia sí trata de por lo menos acercarse a uno, y la primera reacción es como tender a alejarse por ese mismo estigma que se genera debido al sobrenombre de enfermedad huérfana. Sí, y está el tema también de la autopoiesis, o sea, como esa capacidad que la familia va generando para resolver desde sí misma sus problemas, pero sola, aislada. Entonces familias que, tú lo decías claramente, Linda, en que familia que tenía una dinámica normal, entonces bueno, quién se queda, quién trabaja, quién se va. Y a veces quien se queda con esa carga de todo el cuidado, aprendiendo también, porque es uno de los grandes desafíos que tienen las familias, es aprender sobre esa nueva enfermedad, aprender a lidiar con eso en el día a día, y eso implica, es un ejercicio muy empírico, es del hacer, del error, y en ese proceso pues viene también un desgaste emocional, un desgaste físico y un desgaste emocional, y es también tener que aprender a lidiar con eso, con la culpa, con el tema del cuidado, con el tema del descuido, con las relaciones maritales al interior de la familia, porque ya digamos el tema de lo afectivo entre parejas se diluye porque digamos está dedicado al 100% al cuidado, y se generan digamos otras situaciones también que se tienen que afrontarse. Es una familia que no tenga digamos un muy buen sustento de red de apoyo, pues puede digamos terminar separándose, y eso conlleva también a otros problemas, infidelidades, situaciones donde la familia tiene que recomponerse en otras, donde la familia se separa, donde digamos hay unas tensiones donde pues digamos también dentro de los desafíos está el tema de lo socioeconómico. Entonces son enfermedades que tienen muy alto costo, que tienen una demanda económica bastante fuerte, unas situaciones bastante particulares que hace que la familia pues digamos su proyecto de vida casi como queda como estancado, como que está ahí, no hay un futuro a largo plazo, sino que se construye en el aquí y en el ahora. También es importante ver que, como lo mencionaban ustedes, hay muchas barreras, ¿no? De parte de la sociedad, por parte del sistema de salud, por muchas cosas, muchas cuestiones. También es importante mencionar que muchas veces no son los padres los que se quedan lidiando, porque ¿qué pasa? Muchas veces los padres, al ver esto, al ver que en realidad es una lucha muy grande con estas enfermedades, se van. Y quienes quedan muchas veces, los abuelitos, las personas mayores, que son personas que obviamente ya no están dando su 100 de manera física, y les toca también cargar con esto. Algo que menciona Luis es muy importante, y es el tema de yo estoy cargando no solo con el peso de mi día a día, de mis emociones, de que me levanté triste y no quiero pararme de la cama, pero es que tengo un hijo, tengo una nieta que me necesita porque no puede hacer sus cosas sola. Es un proceso muy difícil que yo lo relaciono mucho con el tema del duelo. El duelo no solo lo hablamos de cuando alguien fallece, sino que hay duelo por relaciones, hay duelo por situaciones que nos impactan mucho, y yo considero que las familias, y es algo que hemos dialogado mucho, las familias pasan por este duelo. Llega el momento de la aceptación, entonces, de la negación. Entonces cuando te dicen, mira, tu hijo tiene un diagnóstico de una enfermedad huérfana, no conocimos mucho, ¿por qué? Y empiezan las culpas. Entonces, ¿por qué? ¿Será que fui yo? Llega la ira, llega la depresión. ¿Será que fui yo? La depresión de ¿qué hago? No le puedo brindar una buena vida, porque también somos conscientes desde la fundación, desde Funcoler. Esta fundación obviamente está para ayudar, y la mayoría de las enfermedades huérfanas las encontramos en familias y poblaciones muy vulnerables, que dicen, ¿de dónde voy a sacar yo para poder sostener y poder darle una calidad de vida a mi hijo, a mi nieto, a esa persona que estoy cuidando? Entonces el tema también de el afrontamiento y el duelo, de tengo que afrontar esta situación y así no tenga ganas, tengo que pararme y seguir. Y el duelo de en cualquier momento, muchas enfermedades huérfanas, así como hay unas que tal vez son un poco más pasivas, se puede decir, hay unas que sí en cualquier momento, cuando menos piensa, te puede matar.
y es también estar con el constante miedo y el afrontamiento de en cualquier momento puedo perder a esa persona que yo amo y que estoy cuidando en este momento. Y es que, perdón, mira, ahí tocas algo muy importante y es que cuando hablamos de pronto de quedar al cuidado de ese paciente, hay un eje principal y es ese vínculo afectivo. Es decir, que cuando nosotros o la persona queda al cuidado de ese paciente no está pensando en el momento cómo voy a hacer para sacar el tiempo para las citas médicas, para lidiar con esto, con lo otro, no. Ya viene ahí los sentimientos, afloran las emociones y de una u otra forma entonces como que se llena esa coraza y lo hace porque realmente ese vínculo afectivo es tan fuerte que obliga a la persona a reaccionar y ahí viene mucho lo del autocuidado, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahorita. Exactamente, es muy importante tener en cuenta esto porque muchas veces creemos que el desafío solo viene por parte del paciente, que obviamente es un desafío muy grande, que muchas de estas enfermedades te incapacitan de hacer muchas cosas, no te brindan una calidad de vida, pero también hay que ver los desafíos que enfrentan las familias. Como lo venimos hablando, la familia es un sistema y lo que nos afecta a uno y esos lazos afectivos, esos vínculos afectivos, lo que afecta a uno nos afecta a todos. Sí. Entonces, obviamente es importante resaltar lo que dice Caro. Tú te quedas al cuidado y tú haces todas esas transformaciones y todo lo que pasa en tu vida por amor, porque te interesa cuidar a esa persona, por el afecto que tienes a esa persona. Entonces es muy importante hablar, ya que tocamos el tema como emocional, porque es importante cómo trabajar las capacidades emocionales de estas familias y estos cuidadores pues con presencia de enfermedad huérfana. Digamos que ahí pues radica lo que mencionaba mi compañera Diana respecto como al hecho de que tiene que haber una confrontación a nivel emocional respecto a la situación que está transcurriendo la familia, ¿no? Más específicamente pues como el cuidador, ¿no? Suponemos que básicamente como el hecho de que haya un cambio de roles de por sí ya implica un choque muy fuerte. Ahora ese choque es el hecho de que una persona a la que tú quieres, tú aprecias y valoras, está en una condición que básicamente le puede generar discapacidad o inclusive puede generar unas afectaciones muchísimo más graves. Y que aparte son personas que pues las enfermedades de huérfanas tienden a ser degenerativas, por ende básicamente es como ver a esta persona degenerarse poco a poco y estar entrar en un estado aún más como vulnerable. Exactamente. Entonces pues por ello es importantísimo que las familias tengan como esa capacidad para afrontar como a nivel emocional las situaciones, pero como que pues teniendo en cuenta los contextos socioemocionales que sean, es muy muy complejo. Pues yo pienso también que es muy importante que cuando una persona queda al cuidado, si hablamos de los cuidadores, no es solamente el hecho de estar al pendiente del paciente, sino que también hay otras crisis a nivel del hogar, ¿no? En el entorno, siempre es como la necesidad de mantener esa gestión emocional, la autorregulación, como ese autorreconocimiento, porque a pesar de la labor tan bonita que está haciendo, vienen como otros sentimientos a la vida del cuidador, que muchas veces el desgaste físico puede causar hasta ese mismo desgaste emocional. Sí. Entonces, de una u otra forma, siempre es necesario mantener como esa gestión emocional, esa contención emocional, porque aunque no lo queramos, muchas veces viene la sobrecarga, y aunque exista el amor y los vínculos, ahí mismo es como ese choque y esa contradicción de sentimientos de que yo amo a la persona por la cual estoy dando mi tiempo y todo, pero también yo necesito o quiero esto. Así. Sí, son elementos. Es muy difícil porque, digamos, desde una perspectiva pragmática también está la posibilidad de tomar ciertas decisiones al interior de la familia. Decidir si quiero o no quiero, que es un poco lo que vos decías frente al tema del papá, que el papá o mamá también, que decide, no, esto para mí es muy fuerte, no lo puedo, no tengo, digamos, las capacidades, traslado un poco, digamos, esa responsabilidad y desaparezco y ya. Es, digamos, una decisión que puede darse, que digamos es muy común, pero también es como, en ese sentido, a las familias cuidadoras darles un sentido.
en la razón por qué lo están haciendo, sin que eso caiga, digamos, tampoco en una actitud mesiánica, digamos, de sacrificio, ¿no? Sino más en una actitud donde les permita a ellos decir, bueno, vamos a darle un sentido a esto, vamos a ubicar dentro de ese proyecto de vida cómo se reajusta y cómo se reacomodan las cargas, y en ese sentido es poder ubicar, digamos, de una manera, digamos, muy inmediata de cuáles son las necesidades, por supuesto, de la persona que requiere el cuidado, pero también cuáles son las necesidades y las expectativas que tiene la familia en torno a ese cuidado. Y en ese sentido también es muy claro y es muy importante poder fortalecer esas capacidades para de plano también definir qué cosas están al alcance de la familia, qué cosas no. Y de eso que está al alcance de las familias, cómo se puede, digamos, fortalecer, cómo se puede buscar alguna respuesta, alguna ayuda, y de lo que no, pues cómo se va a tramitar. Porque tú lo decías claramente, es un diagnóstico que no es fácil de asumir y que, digamos, está la expectativa siempre de que la persona se va a ir, va a fallecer, ya no va a estar, se va a deteriorar también su condición física y su condición cognitiva, y pues también en el rol del cuidado hay un ejercicio de compensación, que las personas esperarían que hubiera un resultado, algo que diera cuenta de que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y pues aquí, digamos, la expectativa es, digamos, un poco, no es tan alentadora. Entonces, como dar también esa capacidad de entender y darle el sentido a lo que se hace desde un alcance concreto, desde ese rol, esa competencia, más que competencia, como esa capacidad que tiene la familia para buscar esas redes de apoyo, para también continuar con su proyecto de vida, para también desmitificar ese rol que tiene la familia, dentro de los roles de la familia, del sacrificio y de todo esto que, digamos, se ha naturalizado, y también para entender y comprender en el marco de esas capacidades cómo entender esa enfermedad, cómo puede ayudar a otros. Yo creo que es una ventana de oportunidad en el ejercicio de fortalecer, la importancia de fortalecer este cuidado, es que aquí también está el rol del Estado, y es que el Estado desafortunadamente no invierte o no genera, digamos, suficiente intervención para poder identificar o poder trabajar con estas familias. Entonces también surge una ventana de oportunidad en esas redes sociales y redes comunitarias para que las familias puedan conectar con otras que, independientemente de su rareza, puedan encontrar a otros que estén en sus mismas condiciones y generar redes de apoyo a la luz justamente de esa necesidad. Entonces son elementos que también les permite comprender que no son los únicos que están atravesando por esa situación, que hay otros, pero que además de otros también hay algo que aportar, que están aprendiéndolo y que están también generando un conocimiento y unas prácticas que desde el Estado, incluso desde la academia, no se tienen. Me parece importante retomar lo que hemos hablado desde lo que decía Caro, y es que por más amor que tengamos, uno también se sobrecarga. Total. Y es el tema de que también están los cuidadores, en especial muchas veces las cuidadoras, Sí. Expuestas a que las personas las juzguen. Entonces el día que yo me sentí cansada y me siento mal y lloro, mírala como llora, y su hijo todo enfermo, o su hija toda enferma. Sí. Y es como ese estar expuesta a esos constantes, a las personas que las juzgan, no es que tengo que ser fuerte porque si no soy fuerte no estoy haciendo nada. Sí. Y algo que mencionaban también que es muy importante, y es el deterioramiento. Hay muchas enfermedades huérfanas que a ti no te van a mostrar mejoras, que al contrario, con el paso del tiempo va deteriorando más a la persona. Y ahí volvemos a lo que mencionaba Luis, y es algo muy importante, y es, tú haces las cosas esperando ver algo, y si tú lo que recibes a cambio es ver que la persona se sigue deteriorando, te quedas impactado. Es muy frustrante porque dices como, entonces, ¿qué estoy haciendo? Y acá retomo un poco el tema de las capacidades emocionales, que Goleman propone muchas, entre esas está el tema de la motivación. Tenemos que, pues, un poco hablando desde el rol de trabajo social, brindar a estas personas el fortalecimiento de esas capacidades emocionales, como es el autorreconocimiento, que es: hoy me desperté triste y me siento triste, tengo que reconocerlo, porque muchas personas, muchos cuidadores, muchas familias que hacen, me siento triste, no puedo estar triste, me paro, me voy para las citas, me voy para el colegio, hago no reconocemos. ¿Y qué pasa? Por eso también llega la sobrecarga, porque entonces, como no reconocemos qué sentimos, no hacemos nada para trabajarlo. Entonces nos cargamos y llegan ya los momentos de crisis que ya no solo se expresa a nivel emocional, sino que ya lo vemos también a nivel físico. Sí. Hoy no me puedo parar de la cama, me siento enfermo, me siento enferma, me duele el cuerpo, me duele la barriga, me duele tantas cosas que llega también a sobrecargar. Está el tema de la motivación, que entonces llegamos a un punto muy importante que tocaremos un poco más adelante, es el tema de mi vida se vuelve esa persona. Y yo, ¿dónde queda mi proyecto de vida? En esa persona. Entonces ya yo no me paro todos los días de mi cama por mí, me paro todos los días de la cama por esa persona. Entonces también pierdo el sentido, la motivación también se
muy vulnerada también por lo que venimos hablando de no ver como esa recompensa a cambio, como no ver el mejoramiento de esa persona que yo amo. Todo esto se viene debilitando también, entonces es muy importante por eso trabajar las capacidades emocionales de estas personas, porque realmente es algo que viene muy con la pregunta, algo que decía el profesor, y era el tema de tú... ¿Con relación a qué? El tema que decías de lo no me acuerdo cómo lo mencionaste. El mesosistema. Mesosistema. No, era otra cosa. Lo dijiste que es como cuando se minimizan las situaciones. Entonces cuando ya, bueno, es el tema de cuando ya llegas al punto entonces de que el sacrificio. Entonces que decías el tema del sacrificio, de que entonces es que ya no se vuelve algo que tú quieras hacer, sino que es que te tienes que sacrificar por esa persona. Una cosa mesiánica. Claro. Mesiánica, eso. Que yo tengo que sufrir esto porque soy la mamá. Exacto. Porque digamos hay unas expectativas socioculturales construidas en torno a la mamá, en torno a ser papá, en torno a la familia, entonces lo tengo que asumir, así no quiera, así genere otros problemas. Exacto, y acá viene algo que quiero mencionar, y es que es algo que hemos hablado mucho nosotros, pues que hemos visto también desde la fundación, y es el tema de no vas a conocer una persona más resiliente que esa cuidadora, que esa familia, que ese cuidador, no vas a conocer persona más resiliente. Pero aquí viene la pregunta de cómo se puede fortalecer la resiliencia sin caer en la romantización del dolor, sin caer en la minimización de los desafíos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso sin decirles que tú eres fuerte y tienes que hacerlo y eso no es nada y tú puedes con todo? ¿Cómo podemos fortalecer esa resiliencia? Para empezar aquí, pues igual como aclarar algo, y es que la gran mayoría de estas personas, si bien tú lo dices, nunca vas a conocer a nadie más resiliente. Esa resiliencia ya de por sí nace un poco como pues no tanto de la minimización de ese problema, no pueden minimizarlo porque ya de por sí sus vidas cambiaron completamente en ese sentido, pero sin tanto como de romantizarlo, ¿no? Romantizarlo en ese aspecto de llevarlo un poco más allá y romantizar tal vez el hecho de que algún día no es un signo de mejoría, o de que algún día la situación que está abarcando esa familia pueda ser algo más transaccional y pueda terminar, finalizar, por así decirlo. Como que siento un poco que eso va muy en conjunto como con aspectos, por ejemplo, como la eutanasia en ese sentido. Pero el derecho a morir dignamente. En el derecho a morir dignamente, en ese sentido, por ejemplo. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, se puede considerar que una persona que tiene una enfermedad huérfana y que está padeciendo y que está sufriendo, pues se le aplique la eutanasia, ¿no? Y esto como un aspecto y un vistazo a lo que vendría siendo la resiliencia por parte de esa familia para tener la fortaleza para tomar esta decisión. Y vivir con eso. Y vivir con ello. Digamos que ahí como que se genera cierto... ¿Cómo lo digo? Se genera un impacto, no encuentro otra forma de decirlo, se genera un impacto a nivel de que, si bien son personas muy resilientes, como que las dificultades que poseen en su día a día han afectado cómo sea esta resiliencia en ellos. Entonces, es un poco muy compleja la pregunta de responder en ese sentido, pero yo siento que la mejor forma de generar un fortalecimiento en estas personas y generar una resiliencia en estas personas es como por medio de no sé cómo explicarlo con palabras más claras, pero básicamente como por medio del avance continuo, por medio de que básicamente tienen que avanzar en el día a día. En el día a día, sí, digamos que, o sea, yo hacía la dicotomía con el tema de la eutanasia exactamente por eso. Veo la eutanasia como a su modo, un modo de resiliencia, pero también un poco como un modo de rendirse, por así decirlo, entre muchas comillas, por así decirlo, de rendirse, y al seguir avanzando también como un modo de resiliencia un poco más como, entre muchas comillas también, más valiente. No sé qué... Yo les propongo una palabra y es un día a la vez. Siento que es lo que quería decir. Eso es lo que quería expresar. Ajá. Muy bien. Y ahora que lo dices, yo siempre tengo un lema, y es que se vale llorar. Sí. O sea, nosotros seguimos siendo de carne y hueso, seguimos teniendo sentimientos,
y por más fuertes que nosotros intentemos ser en una situación como estas, no es tan sencillo. Entonces hay momentos en los que realmente hace falta un momento en el cual si yo digo no puedo más, bueno, tengo que liberarme, porque entonces lo que tú decías, me cargo, me lleno, llega el estrés, llega hasta la enfermedad para uno mismo. Entonces, cuando hablábamos ahí de resiliencia, pienso que una de las maneras muy importantes es a través del autorreconocimiento. Cuando nosotros conocemos nuestras cualidades y las potencializamos o sabemos qué es eso bueno que nosotros tenemos, sin mirar como tanto todo lo malo que enmarca el proceso de la enfermedad, sino que de lo malo tomamos lo bueno y eso bueno lo empezamos a multiplicar y a multiplicar, al menos tenemos como esa fuerza y esa fortaleza para continuar, ¿no? Entonces es como lo que a mi modo de ver nosotros tratamos de hacer en cada una de las intervenciones y en los procesos, ¿no? De tomar de todo eso que de pronto a veces los usuarios, los cuidadores pueden ver como eso malo, ese proceso difícil. Tomemos lo bueno, sí, agarremos lo bueno y tratamos de eso bueno, entonces llevarlo a la cima y para que eso impulse y pueda provocar como ese impacto positivo en medio de todo lo que están pasando. Ver el vaso medio lleno. Sí. Hay un elemento que yo retomo ahí, es, digamos, en ese proceso de autorreconocimiento, el tema de la resignificar. El tema de resignificar ayuda mucho a entender esos porqués. ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta enfermedad? También, digamos, ayuda a comprender un poco más que el sentido en este caso, es como las posibilidades del lugar donde yo me voy a ubicar en el cuidado frente al otro. Entonces también ese ejercicio de resignificar es poder, por un lado, comprender de que hay unos elementos y hay unas situaciones que no se van a poder superar, pero que van a tener que lidiar con ello, hacer parte del proceso y dar herramientas, digamos, desde esa resiliencia de cuáles son los elementos, digamos, de sus habilidades sociales, digamos, sus habilidades cognitivas para poder resignificarlo y darle, digamos, un giro a la situación. En eso también está la posibilidad de generar espacios de diálogo con otros. Digamos, la resiliencia también permite como colocar en el afuera con otros esas situaciones que o positivamente están también cambiando la vida, que es un poco difícil verlo en medio de la crisis, pero hay situaciones que están cambiando la vida, el cambio de los roles, el cambio, digamos, a veces, digamos, el cuidado también une y digamos, como que acerca mucho más la familia, y eso también es un elemento clave de esa resiliencia, pero también de esas cosas que a veces no se pueden manejar, de esas cosas que no se pueden controlar desde la emocionalidad o que son externas. Entonces son elementos también que en el ejercicio de la resiliencia son importantes, y algo sí muy importante es no perder, digamos, el sentido del humano. O sea, lo humano es vital, lo humano es parte del humano, valga la redundancia, porque es la posibilidad también de permitirse que hay unas fragilidades, y que esas fragilidades, si no se cuidan o no se atienden, pues va a ser muy difícil cuidar al otro. Entonces, para poder uno cuidar a otro, uno tiene que medianamente cuidarse a uno bien, a uno mismo. Uno no puede cuidar a otro, no puede ofrecer algo que uno no tiene. Entonces también esa resiliencia también permite como colocar esos límites, ir descubriendo y redescubriendo habilidades en el día a día, porque totalmente de acuerdo, es un proceso que va en el día a día. Exacto. Y en ese día a día, pues digamos, es importante también como ir identificando esa valía, ese plus, digamos, de que en medio de lo difícil y de lo trágico que sea la situación, hay algunas cosas que fueron valiosas. Hay algo muy importante, ese ser humano que está de cierta manera asumiendo desde su rol empático, desde sus capacidades propias, para enfrentar ese dolor y ese duelo, para poder sobrellevarlo en ese día a día. Creo que eso es como un elemento totalmente de acuerdo, ese tema de colocar vuelvo al tema de lo mesiánico, de que eso es fuerte, de que, digamos, también darle una resignificación desde sus usos y costumbres también a veces ayuda. Esas redes de apoyo, esas, digamos, redes de significado también pueden contribuir a que esa resiliencia se vuelva más fuerte. Si las familias tienen algún tipo de creencia, algún tipo de práctica, tienen un contexto particular, y eso les va a permitir solventar medianamente ese día a día, está bien, sin que eso vaya a poner en riesgo también el cuidado del otro, o se vaya también al extremo, digamos, de que se vuelva, digamos, como un sincretismo de que todo es válido. Entonces también es un elemento clave de identificar esto a través del ensayo y el error de ese día a día, esto funciona, esto no, claro. Y eso que no funciona, darle, digamos, también como sentido. Sí, es importante resumiría un poco como lo que han hablado los invitados en reconocer.
en reconocer que puedo estar mal, que merezco estar mal, porque muchas veces no nos damos ni siquiera la posibilidad de estar mal. Entonces reconozco que estoy mal, reconozco que ya estoy cargado y que merezco sentirlo, que soy humano, que sigo siendo humano, que a pesar de que estoy al cuidado del otro, sigo siendo un humano que siente, que se carga y muchas cosas. Entonces es reconocer, y a partir de esto lo que mencionaba Carlos, muy importante, es ver, o sea, lo que yo decía, ver el vaso medio lleno, no medio vacío, medio lleno. Entonces pongo en una balanza, tengo muchas dificultades que ya hablamos al inicio, las barreras, el aislamiento, me siento mal, veo a mi hijo o a mi hija más deteriorada, no veo salida, no me llega el medicamento porque es que no hay medicamentos, no tengo diagnóstico, la EPS no ayuda, el colegio no ayuda, no puedo hacer eso, no puedo hacer aquello. Pero mira, por otro lado también las cosas buenas que mencionaba el profesor en este caso, que era el tema de, o sea, también, a pesar de que muchas veces la enfermedad huérfana trae tantos problemas, también trae cosas muy hermosas. Vemos esos vínculos afectivos tan fuertes que se crean entre, por ejemplo, una madre y su hijo. Entonces, que digamos que su hijo no, como decía, Justin, pues son enfermedades muchas veces degenerativas o que también afectan de manera cognitiva a la persona. Digamos, ver una madre que su hijo, por ejemplo, no puede hablar, pero ella entiende absolutamente todo lo que quiere decir su hijo. Hay un elemento muy claro, y es que en la resiliencia, como son experiencias propias, no se puede caer en la comparación. Y a veces también las familias pasan como, pero ¿por qué a ellos sí le funciona esto y por qué a mí no? ¿Será que yo estoy haciendo algo mal? ¿Será que Dios me castigó? ¿Será que hay un...? También es en esas redes de resignificar, también hay que ayudar a decir, bueno, esos elementos no tienen que ver nada que ver con eso, son procesos distintos. Los días de cada uno son muy distintos, y eso va a depender también de las particularidades propias que se tienen, porque también cuando se puede caer, digamos, como en ese comparacionismo donde el otro avance y el otro no. Entonces también ahí se pueden generar, digamos, como unas mayores frustraciones, y es entender que cada proceso en cada persona es distinto. Es comprender que por más de que sea el mismo diagnóstico, la misma patología, es diferente. Todos son cuerpos diferentes, y lo que en mi hijo funciona en el tuyo no va a funcionar, o tal vez sí funciona. Entonces me parece muy importante también ese tema, el no compararse. Muchas veces estamos como afanados por ver resultados, es que yo veo que a él sí le funciona, a él no, yo qué hago, qué puedo hacer. Entonces me parece muy importante, y es el tema de la resiliencia, es tan importante en estas familias. Y también, pues lo que decíamos, reconocer que muchas veces no podemos. Y esto va muy ligado al tema del autocuidado, de cómo yo cuido al otro, pero también me pierdo en ese cuidado al otro, y dónde quedo yo. Entonces tal vez algo que yo hacía mucho antes, que digamos era maquillarme, ya no lo puedo hacer, porque no tengo tiempo, porque tengo que estar pendiente, porque no hay dinero, muchas cosas así. Entonces llega el tema de nuestro rol que hemos venido ejerciendo como trabajadores sociales en formación dentro de la fundación, y es trabajar un poco el autocuidado en estas familias y en los cuidadores, en especial en los cuidadores. Entonces, como, ¿qué papel juega el autocuidado pues en nuestra intervención? Digamos que como que ahí retomo un poco lo que el profesor decía respecto como a esta teoría mesaica, creo que era, que Lo mesiánico. mesiánico. Viene como de Mesías, ajá. De sufrir, padecer, poner la otra mejilla, de estar en función del otro, y de despersonalizarme en función de un sacrificio que a la larga genera un daño. Porque es que muchas veces se evidencia que hay muy poco autocuidado por parte de los cuidadores, debido a esta autoimagen que tienen del sacrificio, ¿no? De que se tienen que sacrificar. Entonces, por cuidar a esta persona me descuido a mí mismo, dejo de tener hábitos como saludables, dejo de hacer las cosas que a mí me gustaban hacer. Y como de que básicamente todo el cuidado que tendría que hacer hacia mí se lo otorgo a esa persona. Y esto es algo que me dijo un cuidador de un paciente con enfermedad huérfana, que él sí tenía muy claro lo que es el autocuidado, y sí lo tenía muy presente en su vida, porque él decía, cuidarme a mí mismo también implica cuidar a esta persona, cuidar de mi salud, y no solamente de mi salud, sino de todos los aspectos a nivel socioemocional, e inclusive también económicos, por ejemplo, implican también cuidar a esta persona. No sé, digamos, ahí tú tengas algo que opinar. Sí, bueno, en cuanto al autocuidado, sí es muy evidente que los cuidadores de una u otra forma se ven muy afectados en esa parte, ¿no?
no solamente porque digamos no vamos a entrar en recriminación ni nada, pero es que obviamente también el tiempo a veces a ellos les exige estar ahí en un 100%. Entonces, no es solamente de pronto mantener esos hábitos con el paciente, sino que además también son las diligencias de las EPS, las citas, medicamentos, terapias, es un mundo de cosas en cuanto a la parte de salud que les impide a ellos de una u otra forma pensar por un momento. Pero sí, lo importante es que nosotros en cuanto a las intervenciones hemos recalcado mucho eso, porque es que el autocuidado va más allá de pronto de una apariencia física, de la imagen, sino que también va con otros aspectos relacionados como el estrés o de pronto enfermedades que de una u otra forma afectan la parte muscular y una cantidad de cosas que también pues los están afectando mucho a ellos. Entonces para nosotros es muy importante desde cada intervención que ellos también aprendan a pensar por un momento en ellos. No queremos decir que dejen a un lado todas las obligaciones, preocupaciones, sino que al menos por un momento puedan pensar, bueno, yo qué estoy haciendo por mí, estoy dando todo por esta persona, la amo, no por obligación estoy ahí, pero yo ¿dónde quedo? Entonces por un momento los guiamos y los llevamos para que ellos puedan realmente pensar qué podría hacer yo por mí. Entonces digamos que la cuidadora está en un 100% con su hija, con su nieta, pero en qué momento ella puede decir, bueno, hoy quiero salir y quiero arreglarme el cabello, hoy quiero ir a tomarme un café. De pronto de pensar, no, pero si me voy, ¿quién se queda con ella? Si me voy, de pronto le pasa esto a ella. Si me voy a hacer lo mío, ¿quién hace lo de las citas? Entonces, de pronto también es ponernos un poquito en el lugar de esa persona, pero también nosotros utilizar esas herramientas para que ellos puedan de una u otra forma pensar por un momento en ellos. Es más como de pensar un poco también en ellos. Yo me recuerdo mucho una frase que es: autocuidado no es egoísmo. Entonces me parece muy importante recalcar lo que es un poco lo que tú dices, esa culpa de, uy, es que si me tomo 5 minutos más en el baño de pronto pasa algo, no puedo estar pendiente. Entonces el autocuidado no es egoísmo. Sí, es un tema muy difícil porque es como se parte de una negación, o sea, de la culpa de no poder, del hecho de trasladar, digamos, en ese egoísmo la posibilidad de dejar de, digamos, también de dejar de cuidar al otro, dejar de querer al otro. Y en ese sentido el autocuidado, creo que hay como unos elementos claves del que hemos tenido en esta conversación. Uno es nuevamente el tema del autorreconocerse. Es el reconocerse por las limitaciones, reconocer, digamos, también, digamos, la parte cognitiva, digamos, también la parte afectiva, es un elemento bastante importante para también autocuidarse. Tema también de, digamos, de entender y comprender que hay cosas que están sobre el control, hay cosas que no. Y en el marco también del autocuidado, pues, también se requiere buscar esas redes de apoyo. Entonces también es como abrir, es muy difícil porque también hay una sensación en torno al cuidador, y es que esa persona no lo va a hacer como yo lo voy a hacer. Y el solo hecho de trasladarle esa, digamos, obligación al otro, pues hace que o lo ponga en riesgo, o yo me sienta culpable, o digamos socialmente me sienta juzgado o juzgada por una cosa que tendría que hacer yo y asumirlo yo. Entonces creo que en el tema del autocuidado también es hacer un ejercicio de autorreconocerse, también digamos de generar mecanismos para poder llegar a establecer ese autocuidado, de generar, digamos, un contacto mucho más cercano con esas redes sociales y socioinstitucionales para poder lograr, que es muy difícil, pero sobre todo también es un tema de desmitificar un componente de la salud mental, y es que es comprender que ese burnout, esa situación de quemarse, esa situación del agotamiento, de querer hacer ciertas cosas y no poder tener control sobre ellas, es parte natural del proceso. Y que pedir ayuda o que de cierta manera autocuidarse no es un tema patológico, que no es un tema, digamos, que es de, digamos, de alguna anomalía mental, sino por el contrario, eso hace parte justamente del proceso también que se tiene que redescubrir y se tiene que reaprender también. Entonces el autocuidado tiene que ver con eso. Y el autocuidado pues también implica de una manera tranquila reconocer con palabras, reconocer las emociones y reconocer de que hay situaciones que en el contexto que están pasando que no son normales, y que hay que también soltarlas y ayudarlas, digamos, buscar cómo se transitan, pero para eso necesito de otro.
Para eso necesito de la red, para eso necesito otro, que ahí es donde volvemos al tema de los desafíos al inicio. Entonces también ese autocuidado es un elemento bastante importante. Hoy día hay avances significativos en temas del sistema de cuidado distrital, que pues digamos va un poco lento, pero es también entender en cuenta que ese concepto del autocuidado está mucho más en boga hoy día que hace mucho tiempo. Y que hoy día también el autocuidado tiene que ver con el ejercicio desde la construcción de redes de solidaridad y de empatía para poder llegar a eso. Pero para poder transitar hacia eso, pues necesitamos también tener espacios, trabajadores y trabajadoras sociales empáticos, una institucionalidad que sea cercana y que realmente le brinde las condiciones para, y un entorno social e institucional que realmente esté en función de ese cuidado para poder realmente materializarlo, porque también se puede caer en el romanticismo. Sí, claro. No, pues no hagas nada, hacen esto, lo otro, pero pues tiene una serie de necesidades insatisfechas que nadie lo va a hacer si no lo hacen esas personas. Entonces también es en este tema del autocuidado se deben generar también unas acciones por parte del Estado y de la institucionalidad. Exactamente, no, o sea, por más de que nosotros lleguemos como trabajadores sociales a decirle, oye, cuídate, y en qué momento me cuido, en qué momento del día si me cuido. Cuido yo, ¿cómo lo cuido? Exactamente, entonces es algo muy importante. Yo también un poco desde las intervenciones que hemos realizado, hemos resaltado mucho de, tú puedes hacer cosas de autocuidado muy pequeñas en un minutico. Hoy tengo una pereza de despertarme, voy a dar un minutico y voy a estirarme. O hoy me quiero, no sé, prepararme un jugo que hace mucho no me preparo. O la verdad, hoy quiero llorar porque necesito llorar y lloro un segundo. Es como todo este tema que autocuidado, como lo mencionaba bien Caro, también es algo, o sea, es algo de todas las dimensiones del ser humano. Es algo físico y mental también, emocional. No se trata, o sea, se trata de que si yo estoy mal físicamente, me tengo que cuidar, entonces yo me cuido alimentándome bien, no sé, haciendo cosas por mi salud, pero también no dejar de lado ese componente emocional en el que entonces decimos, como estoy bien físicamente, como yo no me veo mal, entonces sigo. Pero es también como darnos un espacio, yo lo diría como, me doy una pausa, respiro, me calmo, sigo. Porque así muchas veces a las familias y a los cuidadores les toca. Entonces, en torno a esto, ya como para ir cerrando, me gustaría que cada uno diera un mensaje de autocuidado, de resiliencia, pues a estas familias y a los cuidadores con presencia de enfermedades. Yo creo que uno de los mejores mensajes que se les puede dar es básicamente recogiendo toda la conversación respecto al autocuidado, es que autocuidarse no es una acción egoísta. En realidad autocuidarse en sí mismo es el acto de cuidar al otro. Entonces si tú eres un cuidador que pues está a cargo de un paciente con una enfermedad huérfana, cuidarte a ti mismo en realidad es más un acto de cuidado y de amor hacia esa persona que estás cuidando. Pues al cuidarte a ti y generar bienestar en ti mismo, también puedes, si te ves en la capacidad a ti mismo de generar bienestar hacia otra persona. No sé. Yo lo llevo un poco más romántico, por decirlo así. Y yo le diría, no abandones tus sueños en medio de todo. ¿Por qué? Porque es que ahí llega el momento en el que ese autocuidado nos permite por un momento, como decías tú, una pausita, pensar en nosotros mismos. ¿En qué quiero yo? ¿En qué anhelo yo? ¿En qué soy feliz yo? Porque a veces nos enfocamos tanto en el dolor, en lo malo, que nos olvidamos por un momento, bueno, yo soy feliz haciendo esto. Entonces de pronto ahí aprovechamos las redes. Entonces hoy día están las manzanas de cuidado, están muchas instituciones que dan diferentes cursos y de pronto en algún momento nosotros quisimos aprender a tocar guitarra. No podemos decir, no, es que el tiempo no me lo permite, porque lo que decía el profe, ahí viene también esa red de apoyo en donde también podemos contar con otra persona, en que en la familia hay más miembros y que por un momento que de pronto el cuidador se vaya a disfrutar por un momento de lo que le gusta, de lo que quiere, no va a pasar nada. O sea, sabemos y entendemos que la preocupación siempre va a estar ahí, pero que ese momento que uno destine para ser feliz, también puede hacer feliz a la otra persona. Entonces, no solamente pensar que si nosotros hacemos esto estamos obrando mal o estamos haciendo mal, sino que nuestra felicidad también puede hacer la felicidad de la otra persona. Entonces ahí aprovechamos esas redes y es donde nosotros hablamos con ellos para mostrar lo de las manzanas de cuidado, los cursos, lo de baile, lo de deporte, lo que cada uno le gusta hacer mucho más. Sí, es un tema bastante complejo porque pues
hay unas situaciones que requieren materializarse y son urgentes, son necesarias. Pero yo lo que diría es que para poder cuidar a otro, parto un poco de lo que estaban diciendo ustedes, pues se necesita uno tiene que cuidarse bien para cuidar a otro. Y uno tiene que ser la persona más importante de otros para que esos otros puedan ser cuidados. Si yo no me cuido, pues no puedo cuidar a los otros. Y eso implica también, y otro segundo elemento también es que para poder cuidarse se necesita de ayuda de otros. Hay otros que también deben cuidar. A veces a través de las redes, pero de las redes institucionales, a través, digamos, también de esa delegación compartida del cuidado, pues también va a haber un proceso en el que esa búsqueda de ayuda pues va a permitir también ser una parte de la respuesta. Porque a veces están tan solos y tan cerrados a la posibilidad de tener ayuda que se niegan también a ese proceso. Entonces, algo es muy difícil, es también, digamos, no es reconocerse que hay debilidad, sino por el contrario, que es la posibilidad para poder establecer para poder cuidar al otro. Y eso está bien, es permitírselo, es digamos, dar la posibilidad para que ese cuidado tenga también un sentido. Sí, yo recogería todo diciendo, no podemos brindar de lo que no tenemos. Entonces, si nos cuidamos a nosotros, podemos brindarle de esa misma manera lo mejor de nosotros a esas personas que amamos y por las cuales estamos luchando. Si tú no te cuidas, si tú te sobrecargas, si tú ya estás muy mal, va a llegar el punto en el que tú ya no vas a poder brindarle siquiera algo bueno a esa persona que tú amas, porque es que ya tu cuerpo no da más y es de humanos, porque somos seres humanos y sentimos y nos sobrecargamos y lo expresamos. Entonces yo también resumiría un poco todo esto que hemos hablado de no podemos brindar de lo que no tenemos. Y así muchas veces tal vez no podamos decir como no, es que voy a rehacer todo mi proyecto y es que yo puedo hacer lo que estaba haciendo, no, porque como ya lo hablamos se transforma, pero puedo seguir luchando por pequeñas cosas que me siguen haciendo ser yo mismo, que me siguen aportando a mí mismo. Entonces lo dejaría un poco ahí. También quería mencionar una frase que encontré y era: la resiliencia no es ser invulnerable, es aprender a seguir adelante incluso con el corazón cansado. Entonces lo que hablábamos día a día, espero, y el propósito un poco de este podcast era que los cuidadores y las familias se sientan un poco comprendidos, que sepan que ustedes no están solos, que no son las únicas familias y cuidadores que están pasando por todo esto, sino de que a pesar de que son enfermedades poco comunes, hay muchas personas también que están pasando por lo mismo. Y es que se sientan que hay personas, hay profesionales, fundaciones, instituciones que hacen todo lo posible para brindar ese acompañamiento. Y un poco lo que hablaba el profe, merecen ser ayudados, no se merecen cargar con todo, sino merecen ser ayudados, merecen pedir y gritar y decir ayuda, no puedo más. Entonces lo cerraría un poco como en ese tema. Espero el podcast haya cumplido su propósito, que como lo dije era un poco como permitir que las familias, los cuidadores se sientan escuchados y digan me siento identificado, o sea yo he pasado por esto y me siento identificado, y que un poco también en lo que dialoguemos se encuentren un poco de fortaleza y encuentro un poco también de decir, sí, yo puedo tomar esto, es verdad, sí, día a día, y quedarse con pequeñas cosas que los ayuden pues a continuar en su diario vivir. Esto sería todo por este capítulo. Espero de verdad hayamos cumplido el propósito y nos veremos muy pronto.